Hola a todos, después de un tiempo más largo de lo esperado, y con una vida más atareada que el carajo por culpa de la universidad, aquí Spectra Phantom 896 para traerles la séptima, y temporal parte final de la teoría, ¿qué hubiera pasado si Gohan no dejaba de entrenar en los 7 años de paz? Antes de comenzar, quiero pedirles disculpas por la demora e inactividad, pues debo decirlo, literalmente estas semanas desde que empecé este nuevo ciclo, han sido para lanzarme por la ventana por todo lo atareado que estoy en diferentes trabajos y proyectos. No es broma, la acumulación de cursos para justamente este ciclo de carrera son pero que un verdadero desastre, estoy estresado a niveles que nunca creí posible, tanto es así, que ni siquiera he tenido tiempo para estudiar, pues no solo las tareas se pusieron más duras, sino que hasta algunos profesores cambiaron su método de calificación, para ser muchísimo más jodidos de lo que se necesita, y todo para qué, para un puto trabajo que no suma casi ni mierda, pero bueno, según ellos, de los trabajos algo se nos quedará, cuando la mayoría de las veces, lo que se nos queda no alcanza para una mierda en el examen, y es por esa misma razón que estamos fritos pescadito XD. Pero bueno, eso será, supongo, una forma de filtrar a toda la gente para que solo los más aptos, ojo, no los más inteligentes, no los más estudiosos, no los más chancones, sino que literalmente, los que más han perdido la fe en la humanidad para sufrir todo este calvario, puedan pasar milagrosamente al siguiente ciclo, y sí, de antemano voy a ser uno de ellos a como de lugar, aunque sea lo último que haga, lo último que pueda o no hacer XD. Ya no quiero seguir quitándoles más tiempo, porque todos ustedes vinieron por una cosa, así que, a darle papús. Reanudando con nuestra historia, los combates realizados con los Saiyajin y Namekiano contra el dios de la destrucción en su planeta, junto a la posterior inauguración del torneo entre 8 de los 12 universos por parte de Zeno-sama, habrían sido eventos que sin duda, cogieron desprevenidos a todos nuestros héroes, y por consiguiente, los hizo prepararse tanto al reunir a los 10 guerreros seleccionados, y al entrenar Gohan y Vegeta dentro de la habitación del tiempo, saliendo de ese mismo lugar tras concluir aquel intenso entrenamiento, que los hizo probar sus límites para superarlos, con unas nuevas y poderosas transformaciones, que harían también gala en este gran evento. Ambos estarían demasiado listos para enfrentar a cualquiera que se les ponga enfrente, pero para lo que no estaban preparados, eran para las dos sorpresas que las estaban esperando ahí afuera, siendo una de estas algo de no creer, algo que sin duda harían escapar varias lágrimas al híbrido por nunca pensar que lo vería de nuevo, y menos en esta complicada situación, abalanzándose para abrazar a dicha persona, que era ni más ni menos que su propio padre, el cual después de tantos años, tampoco podría evitar abrazar a su hijo, como saludar a todos sus amigos, explicándoles toda la situación que pasaba tras bambalinas. Así es, Goku durante todo este tiempo que había estado entrenando en el otro mundo, al sentir que en un punto después de tanto entrenamiento se había quedado estancado, habría decidido buscar nuevas formas de hacerse más fuerte, y entre ellas estaba el ir a entrenar en el planeta supremo junto con Kaioshin, planeta en el cual escucharía la leyenda de la espada Z, viéndola como una fuente potencial de entrenamiento, sacando la espada de la piedra sin transformarse y con una tremenda facilidad, practicando con esta a lo largo de una semana. Al no ver resultados prometedores, Goku decidiría probar la resistencia de la espada Z, pidiéndole a Kaioshin que lance el Metal Kachin para poner a prueba su teoría, con Shin acatando las indicaciones y lanzándoselo con tanta fuerza que terminaría por quebrar la espada al tocarla, liberando sin darse cuenta al Kaioshin de hace 15 generaciones, quien como agradecimiento diría que puede liberar sus poderes ocultos, con Goku luego de explicarle que podía hacerse muchísimo más fuerte, accedería sin dudar, donde en 24 horas ya tendría listo todo su potencial desbloqueado, sintiendo como dicho aumento dejó obsoleto al Super Saiyajin 3 como su fase más poderosa, comenzando a entrenar con dicho estado para manejarlo a completa plenitud. Pues sentía que pese a tener un poder inmenso, aún podía seguir sacándole todavía mucho más, realizando por un año un duro entrenamiento y desbloqueando al completo el poder máximo de dicho estado místico, impactando al Saiyajin al sentir ese poder tan inmenso que no era nada comparado al poder que había alcanzado antes, siendo incluso muchísimo más poderoso al Gohan Canon que vimos en el torneo, al entrenar de forma constante y poseer más transformaciones que hicieron que el aumento de su forma definitiva fuera más significativo, siguiendo su entrenamiento hasta pasar unos meses más.
donde de la absoluta nada los Kaioshin y Kibito serían teletransportados para asombro de Goku, para ser nuevamente regresados posterior a unos minutos, con el Saiyajin no entendiendo lo que estaba pasando, por lo que los Kaios le confesarían acerca del torneo organizado por Zeno-sama, motivando y emocionando a Goku por la idea de ver de nuevo a sus compañeros en un evento tan divertido como ese, pero espantándose al momento de escuchar el precio de perder, comenzando ahora sí a tomarse más en serio esto, e investigar cómo se estaban agrupando en la Tierra, teniendo contacto principalmente con Piccolo, el cual tras saludar y también avisarle todo, Goku estaría tenso al ver que aún con su ayuda les hacía falta un integrante, y es por eso que aunque la idea no fuera del todo positiva, en estas situaciones tan desesperadas parecía ser la única opción disponible, dando paso para revelar para asombro, incredulidad y molestia la presencia de Freezer, quien había sido convocado por el mismo Saiyajin, al visitar a Emma y explicarle todo lo sucedido, dándole así permisos más que especiales para que primero, Goku pueda volver al mundo de los vivos pese a que ya había hecho eso con anterioridad hace tantos años, así como darle también la posibilidad de Freezer de ir con él, por Emma saber más que nadie, que si el universo era erradicado por Zeno, también lo era el otro mundo y todas las almas que estaban ahí, viéndose en la obligación de colaborar en esta ocasión, incluso soltando a alguien como Freezer, al cual no tardarían mucho en convencer, al prometerle devolverle a la vida cuando todo esto terminara, y claro haber un intercambio gracioso en el que Freezer se burlaría de ver a Goku muerto con su aureola típica en la cabeza, con el Saiyajin también haciendo chiste de que el demonio del frío también la tenía, teniendo una llegada un tanto tensa por toda la historia que compartieron en el pasado. Y claramente, su llegada no solo no sería bienvenida, sino que sería muy tensa, con Gohan poniéndose delante de Goten, y tras caminar de una forma completamente amenazante, diría que más le vale no traicionarlos, porque de lo contrario, lo jura, que aunque lo eliminen por atacar a su propio compañero, no dudará en descargar toda su ira y rabia contra él, pues, no había olvidado para nada lo que le hizo a su hermano, respondiendo Freezer con afirmación pero también con algo de burla, y Gohan aunque molesto, le daría la completa razón a su padre, por saber que no estaban en condiciones de ser exquisitos, y que necesitaban toda la ayuda posible, sin importar el lugar asqueroso de donde venga. Es así que con todo el equipo reunido, con sus respectivas tensiones, el universo 7 iría a la arena del torneo por Daishinkan a verlos teletransportado, apareciendo y reencontrándose con viejos conocidos del universo 6, con Kiabe saludando a todos, en especial a Gohan, por ser en esta historia el maestro de Kiabe, quien estaría emocionado de volverlo a ver, añadiendo que desde la última vez que se vieron, se volvieron muchísimo más fuertes, presentando a las nuevas adquisiciones, siendo estas Caulifla y Kale las más destacadas, con aquella siendo algo provocadora al haber escuchado de Kiabe, que ella demostró incluso más potencial que ellos, encontrando esta vez extraño y sorprendente la presencia de Goku, quien no solo sorprendería por ser el padre de Gohan, sino también por la aureola que tiene consigo, y revelar que pertenece al otro mundo, teniendo una interacción más que interesante, con Goku incluso notando la presencia de Hit, al cual saludaría así como Gohan, Piccolo y Vegeta, con los cuatro acordando que esta vez tendrían su revancha, por esta vez ya no contar con la sorpresa de los saltos temporales, y tampoco por enfrentar a un Hit muy debilitado, y que será una buena oportunidad de ver quién finalmente es el más poderoso. Deteniéndose todos abruptamente ante la llegada del universo 11 y sentir el ki de Jiren, el cual era algo simplemente aterrador, y que nunca jamás habían experimentado antes en toda su vida, dándose cuenta que este sería el verdadero hueso duro de roer, comenzando así los combates en el instante que Daishinkan diera la señal de inicio, desatándose una batalla campal de todos contra todos, en la que obviamente, ni Goku, Vegeta, Freezer y los androides respetarían como bien era la idea inicial del trabajar en equipo por sus respectivas personalidades. Si bien esto era algo preocupante, lo cierto es que Gohan y compañía ya esperaban esto, quedándose las dos mayores bases en el universo 7 para proteger a los humanos, enfrentando a los del universo 9, los cuales habrían intentado coger ventaja al ver que la mitad de su equipo se había diseccionado, pensando que esta pelea sería demasiado sencilla para ellos. Lamentablemente, sus estimaciones no podían estar más equivocadas, pues pese a que había desaparecido la mitad del equipo, aún estaban tanto Gohan y Piccolo, los cuales al ser por mucho superiores a los de la historia original, terminaron por confrontar y superar fácilmente a cualquier guerrero, incluyendo al trío peligroso, con Gohan no teniendo ningún problema con ellos, y convirtiéndose máximo en Super Saiyajin para asegurar la caída de absolutamente todo el universo 9, y evitar que alguno de sus compañeros fuera eliminado.
Es así que se daría el fin del universo 9, con Zeno borrando dicho universo, dejando en shock a todos por no ver una pizca de remordimiento en aquella decisión, racionalizando mejor la situación y reanudando la batalla con más determinación, con Vegeta lidiando con el universo 3, al cual manejaría con bastante facilidad usando el Super Saiyajin, no dejando vía libre para que puedan hacer algo mínimo, ni siquiera dejar a Paparoni y su séquito para que puedan formar a Aniraza, eliminando a varios de sus enemigos en el campo. Mientras tanto, los androides 17 y 18 se encargarían del universo 2, donde su gran coordinación y trabajo en equipo provocarían una gran cantidad de bajas por parte del universo enemigo, y teniendo mejores posibilidades de enfrentar a Ribrianne, Kakunsa y Roshi, a la vez que entre buscando nuevas presas disponibles, Frost y Freezer, los cuales habrían hecho una alianza para beneficiarse mutuamente, encontrarían al universo 4 como una oportunidad muy valiosa en la que podrían tomar ventaja, al ver que ninguno poseía un poder mínimamente sobresaliente, así como sus guerreros completos desde que llegaron a la arena, con Freezer gritándole a Frost que ahora, así se abalanzaría en contra de todos ellos, eliminando rápidamente a varios participantes con sus feroces y poderosos movimientos, hasta que eventualmente y luego de unos minutos, Frost ya habría sacado literalmente a los 8 guerreros, dejando estupefacto a Kitela por nunca esperarse semejante ofensiva, y menos una alianza entre dos universos, con Frost regresando al lugar donde estaba Freezer, admitiendo que había gastado bastante energía, y que le gustaría que se encargue del resto a partir de ahora como acordaron, con el emperador del universo 7 asintiendo, preparándose justo para traicionar a Frost, como tenía planeado desde el inicio. Pero justo antes de tener oportunidad, Frost sería golpeado de la nada por alguien, sorprendiendo tanto a Freezer como al mismo, donde este último estando furioso, procedería a lanzar rayos de energía para intentar alcanzar a quien sea que lo estaba atacando, insultando de que salga de ahí cobarde, mientras iría lanzando más y más ataques que solo terminarían por desgastar la poca fuerza que le quedaba, quedando lo suficientemente vulnerable como para recibir otro ataque por la espalda, con la potencia suficiente como para sacarlo de la arena. Freezer estaría molesto ante esto, pues las cosas no habían salido tal y como él lo había planeado, siendo atacado igualmente por aquella fuerza misteriosa, que lo dejaría muy mal al tomarlo por sorpresa, cabreando bastante al demonio del frío, quien demostrando más inteligencia que el propio Frost, habría usado sus poderes psíquicos a último minuto, pudiendo atrapar a uno de los más cercanos a él, que era justamente Damon por ser demasiado pequeño como para poder escapar del rango de Freezer, con el tirano luego de usar sus poderes telequinéticos para atrapar tanto a su oponente como a rocas del entorno, los mandaría a volar con una gran expulsión, que eliminaría al insecto del universo 4. Gamisalas al ver esto intentaría tomar distancia para aprovechar otra oportunidad, pero Freezer siendo más astuto, volvería a usar sus poderes telequinéticos para manipular las estructuras del torneo, usándolas como proyectil y como obstáculo principal, logrando posterior a un rato de intentos repetidos, dar con Gamisalas, quien al no encontrar una forma en cómo responder a la ofensiva de Freezer, sería no solo acorralado, sino superado y expulsado eventualmente, eliminándose así también el universo de Kitela. Por otro lado, y alejados a una pequeña sección, Goku, Caulifla y Kale se encontrarían midiéndose por su naturaleza de Saiyajin, además de ser la primera vez que enfrentan a alguien tan poderoso, con los dos primeros convirtiéndose en Super Saiyajin y teniendo una batalla bastante nivelada, sorprendiéndose cada uno por las habilidades y capacidades del otro, mientras que Kale se quedaría observando, verificando si su hermana necesita ayuda. Con Goku posterior a unos minutos pasando a la fase 2, obteniendo una buena ventaja en contra de Caulifla, la cual no podría seguir bien sus movimientos al ser superada, y contrarrestada tanto por la fuerza como experiencia de su oponente, obligando a Kale a intervenir al ver las constantes dificultades que presenta su hermana, aprovechando pequeños instantes en los que Goku bajaría su guardia, para atacarlo por la espalda a una velocidad sin igual, derribando al Saiyajin en casi todas las ocasiones, por no entender siquiera lo que estaba pasando. Hasta que llegado un punto, Goku tras recibir tantos golpes, habría más o menos previsto lo que estaba pasando, siguiendo en su iniciativa de atacar a Caulifla, esperando justo el momento en donde será víctima de otro ataque, pero deteniéndolo en esta ocasión transformándose de inmediato en Super Saiyajin 3, y dando un golpe poderoso que haría volar a la responsable, siendo ni más ni menos que Kale, quien al no esperarse ser descubierta tan pronto no habría podido poner resistencia ante semejante ataque, llegando al costado de una confundida Caulifla, quien no sabía cómo ella había aparecido tan de repente a su costado.
Goku le remarcaría a Kale que respete su turno, pues estaba divirtiéndose en un combate igualado en 1 versus 1, y no era justo que ella se metiese en dicha pelea, pero si así lo quiere entonces por él está bien, arrojándose contra ambas Saiyajin ahora teniendo una completa ventaja de la situación, con Kale pudiendo defenderse de una mejor manera, mientras que Caulifla no tendría la misma suerte recibiendo una paliza, que la dejaría muy contra las cuerdas, con Kale intentando ir en su ayuda y siendo repelida igualmente. Todo hasta que Caulifla después de ser golpeada y estando al borde de caer de la plataforma, Kale, a pesar de su conflicto de no querer emplear toda su fuerza para ayudar a su hermana, por el gran respeto que le tiene, al ser presionada a tales extremos no podría aguantarlo más, convirtiéndose en Super Saiyajin legendario. Sí, sé que su nombre oficial es Super Saiyajin Full Power, pero desde hace 18 años lo he llamado Super Saiyajin Legendario, y no voy a empezar a ponerle otro nombre después de haber pasado tanto, así que ni lo sueñen XD. Como sea, Kale tras alcanzar esta nueva transformación, iría con todo contra Goku, quien se vería rápidamente superado y derribado ante la temible fuerza de la Saiyajin, comenzando a verse en serias dificultades para mantenerse en la pelea, y viéndose obligado a optar por un poder superior, si no fuera por la reciente intervención de Golden Freezer, quien ni lento ni perezoso desviaría a Goku del camino de una fuerte patada para ir a probarse a sí mismo contra aquella Saiyajin, y poder desquitarse de la paliza que recibió de Vegeta cuando había resucitado. Y mostrando una superioridad notoria en contra de Kale, al detener sus movimientos para posteriormente someterla con su fuerza bruta, comenzando a fanfarronear sobre su ventaja ante ella, solo para ver con horror cómo aquella guerrera se lo quitaba de encima al aumentar su poder dramáticamente, y arrinconándolo más y más, hasta ser mandado a volar por un potente puñetazo. Con Goku deteniendo a Freezer antes de que este fuera expulsado de la plataforma, y comenzando una discusión sobre meterse en las peleas ajenas entre ambos acérrimos enemigos, sin percatarse que una Kale sin control no lo soportaría más, e iría rápidamente contra ellos para derribarlos, y después ir como loca para aplastar a todo aquello que se topara en su camino. Por otro lado, el equipo restante del universo 6, al no encontrar a otros oponentes, habría cometido el error de enfrentar al universo 11, que en estos momentos se encontraba en una paliza unilateral contra el universo 10, sacando a varios participantes en el proceso, con unos cuantos replegándose al ver que seguir con esto era una mala idea, y al tener la vía libre al ver la llegada del universo 6, con Kid yendo de frente contra Jiren al considerarlo el más peligroso, mientras que el resto se enfrentaría a las tropas del orgullo, desatando una nueva pelea en donde veríamos la diferencia monumental entre ambos universos, con el sicario no teniendo mucho éxito contra el marciano con esteroides, mientras que el resto del universo 11, al contar con tipos tan duros como Toppo y Dispo, se les sería demasiado fácil lidiar con el resto del equipo, pudiendo sacar sin problemas tanto a Botamo, Mageta y el Dr. Rota, mientras que Saomel, Pilina y Kiabe en Super Saiyajin la tendrían demasiado difícil contra las tropas del orgullo. Donde estando a punto de perder, llegarían la mitad del equipo del universo 7 que no se había dispersado, brindando su ayuda con Gohan convertido en Super Saiyajin Dios y Piccolo en su forma definitiva, para lidiar con Toppo y Dispo respectivamente, mientras que los humanos usarían a su favor su gran experiencia cultivada a lo largo de los años, para aprovechar sus habilidades de la mejor manera posible, y dirigir a los del universo 6 a la victoria, donde gracias a la suma de ambos, y no tener a Toppo ni Dispo fungiendo como niveras, conseguirían sacar a todo este grupo de relleno, aunque perdiendo a guerreros como Krillin y Ten por no estar tan a la altura de la situación, por lo menos en términos de fuerza. Mientras que Roshi habría conseguido mantenerse todavía en pie, esto gracias a su forma de pelear tan pulida y única, que tendría algo de parecido a la técnica de los ángeles, impactando a Gohan por aquellos movimientos tan rápidos y precisos, decidiéndose a usar también la técnica del Ultra Instinto en su Super Saiyajin Dios para manejar de mejor manera su pelea con Toppo, logrando obtener una buena resistencia, aunque Toppo seguiría estando por encima por su poder bruto, mientras que Piccolo comenzaría a poner en serios problemas a Dispo, por ser muchísimo más fuerte y rivalizar con su propia velocidad, siendo algo que no aguantaría por mucho tiempo. Viendo su final cuando un borrón verdoso lo golpearía de pasada y trayendo consigo su descalificación, a la par que dicho borrón también se metería en medio de la pelea entre Gohan y Toppo, con el híbrido estando a punto de entrar a su forma Blue al ver que no podía vencer a Toppo solo con el God, sorprendiéndose al ver tal interferencia proveniente de lo que parecía ser la Saiyan del universo 6, y más al ver que varios universos fueron eliminados.
Resulta que mientras todos seguían en sus batallas, Kale, quien aún no recuperaba su razonamiento, fue corriendo como toda una maldita estampida, eliminando a todos los guerreros que estaban literalmente en su camino, a los cuales dicha expulsión los había tomado desprevenidos, arrasando y eliminando a varios universos, donde nadie podría pararla, ni siquiera el recién formado Anilaza, siendo eliminado al igual que con su universo, hasta quedar solo los universos 6, 7 y 11. Donde viendo la pelea entre Hit y Jiren, habría ido de frente contra el peso pesado por instintivamente detectarlo como una amenaza, interrumpiendo y sacando a todo aquel que estuviera en su camino, hasta llegar finalmente a su objetivo, que reaccionaría muchísimo más rápido, deteniéndola mucho antes de tan siquiera acercarse, lanzando un golpe de aire que la derribaría fácilmente, seguido a agarrarla de la pierna y estrellarla con la tierra una y otra vez, dejando muy malherida a Kale, a la cual intentaría finalizar con una ráfaga de ki. Afortunadamente para ella, Hit conseguiría moverse muchísimo antes, arrojando seguidillas que Jiren detendría fácil, expulsando con violencia su ki para arrojar lejos a ambos, los cuales conseguirían recuperarse tras retroceder varios metros, con Hit intentando planear algo ahora que tiene ayuda, pero para mala suerte Kale no estaba en condiciones de escuchar algo, cargando de nuevo en contra del marciano, pese a las advertencias de su compañero, con el participante del universo 11 no teniendo problema en humillar y darle una paliza a la Saiyajin, quien ya habría perdido efectividad en sus movimientos y fuerzas, siendo golpeada una y otra vez, teniendo problemas el sicario para intentar ayudarla a Jiren estar pendiente en todo momento, y arruinar cada oportunidad que éste hallaba para poder acercarse. Con el paso de los segundos, Kale estaría demasiado mal y vulnerable a ser expulsada, siendo lanzada por una ráfaga de ki con la fuerza suficiente para no matarla, pero sí para sacarla fuera al tener un cuerpo tan maltratado. Con Kiabe viendo eso, y aprovechándose al recordar los Potara que tenía Caulifla, le diría que le lance los pendientes, con ella haciéndolo al estar muy cerca, y Kiabe impulsarse en Super Saiyajin para interceptar a Kale y colocarle el arcillo, siendo sacado por la fuerza de aquel ataque, aunque no sin lograr su cometido, con Kale y Caulifla fusionándose en Kefla, la cual se convertiría automáticamente en Super Saiyajin, destruyendo la esfera de energía y agradeciendo a Kiabe por su ayuda, diciendo que su sacrificio no será en vano, arrojándose contra Jiren para respaldar al asesino, quien aún con la sorpresa de ver a la fusión de ambas mujeres, iría con la misma fuerza con ambos, manteniendo una mejor pelea contra el marciano de la cumbia, con Gohan y los demás sorprendiéndose de tal acto, y al ver que Jiren era literalmente el enemigo más peligroso de todo el torneo y que ambos no conseguirían retenerlo por siempre, pasaría de golpe al Super Saiyajin Blue e iría en ataque contra el Gris del universo 11. Toppo al ver esto intentaría seguirlo, pero Vegeta aparecería para detenerlo y decirle que a partir de ahora la pelea será con él, convirtiéndose en Super Saiyajin Blue y confrontándolo, sacando una buena ventaja al ser todavía bastante más poderoso que el Vegeta canon en este punto de la historia, presionando tanto a Toppo, quien al verse tan contra las cuerdas, y que la justicia no va a darle la victoria, decidiría usar todo su poder, expulsando un aura de color violeta y que haría temblar la arena del torneo brevemente, envolviéndose en dicha aura que cambiaría su aspecto físico, además de darle una coloración y tipo de ki distinto, que no haría más que llamar la atención de Bills. No, no puede ser, esto es energía Hakai, pero al mismo tiempo no, siento que es un poco diferente, y al mismo tiempo no tan poderosa. Tú, Bermud, ¿cómo diablos hiciste para que alguien de tu universo alcanzara algo como esto? Ja, no deberías sorprenderte tanto, gato desnutrido, pues no por nada Toppo es candidato a dios de la destrucción desde hace mucho tiempo, aunque en algo tienes razón, no es exactamente la energía Hakai que manejamos nosotros los destructores, y claro que no lo sería, ya que si las doctrinas no son tan fáciles de alcanzar, tan solo imagina lo tedioso que debió ser aprender el Ultra Ego para alguien cuya filosofía de vida es completamente diferente a tal doctrina. Es por eso que ante mi incapacidad de dominar a plenitud el poder de la destrucción, he optado por crear esta forma con la que puedo usarlo, y aunque no con la misma eficacia y ventajas como el aumento de poder que posee el Ultra Ego, sí con el poder Hakai suficiente como para garantizar tu derrota. Con que ese es el poder de la destrucción, va, pero no pienso gastar mis esfuerzos en alcanzar una forma para segundones, alcanzaré la verdadera doctrina de los Hakaishin, y otra cosa más, ¿de verdad crees que ese es todo mi poder?, diría Vegeta al comenzar a expulsar también todo su poder y alcanzar finalmente el Blue Evolución, desatando una pelea titánica entre ellos.
Volviendo con Kefla y Hit, estos pese a pelear de forma pareja con Jiren, apenas si lograban hacerlo retroceder en conjunto, con Kefla ahora que es incluso más poderosa y pensante, lanzando ráfagas de ki que el gris repelería sin problemas, lanzando un golpe que la dejaría aturdida para posteriormente agarrar a Hit de su brazo al atraparlo en medio Tokitobachi, y lanzarlo contra Kefla para derribar a ambos y perseguirlos para continuar con la pelea. Pero siendo detenido en eso por una patada de Gohan Blue que haría sacar algo de sangre a Jiren por tomarlo desprevenido, lanzando un Kamehameha que serviría más como una forma de tomar distancia en lugar de lastimarlo, al saber que eso no sería suficiente para afectarlo, causando una gran explosión de la que saldría un Jiren sin aparente daño, y más para su sorpresa, al ver que al disiparse el humo de la zona, verían a todo el equipo restante tanto del universo 6 como del 7 con excepción de Vegeta reunidos, cosa que llamaría la atención de varios destructores, por ver que ambos universos en una situación tan desfavorable, optaron en una medida desesperada en unir fuerzas para derrotar a un mal mayor, siendo algo que alzaría las esperanzas de todos, y sin que se dieran cuenta de ello, preocuparían a Bermud, quien en un intento de parecer fuerte, diría que no importa si ellos se unen para derrotarlo, ya que lo único que cambiarán será que ambos universos caerán al mismo tiempo. Con una sonrisa, Gohan les diría que den todo y no se detengan, con todos acatando la orden exceptuando a Piccolo, quien querría ver los resultados de su discípulo en la habitación del tiempo al ver el avance de Vegeta, dejándole la batuta de la situación y sin usar todavía su verdadero poder, además de ver los resultados que Goku aún no había mostrado al ser interrumpido de manera constante. Es así que los Namekianos del universo 6 usarían toda su fuerza así como los androides y Roshi, Freezer usaría su forma dorada, y Goku, estando por completo emocionado, decidiría por fin mostrar su verdadera fuerza, expulsando tanto poder que causaría un breve destello, revelando a Goku con una apariencia similar a la de su estado base pero con un cabello más erizado, siendo esto ni más ni menos que la forma definitiva, llenándose de confianza y yendo en ataque junto al resto. Donde por la cantidad tan absurda de combatientes, sumado a que se las arreglaran bien para que los más poderosos como Gohan, Freezer, Goku, 17, Kefla y Hit den el pecho para entrar en contacto, mientras que el resto funcionarían como buenos soportes para darles muchas oportunidades para atacar, comenzando a molestar bastante a Jiren, quien se vería presionado levemente ante tal coordinación, que lo dejaría lo suficientemente vulnerable como para recibir un ataque poderoso con la guardia baja que le dañaría la espalda, enfureciendo o al ver que los había subestimado mucho, comenzando a expulsar mucho más poder, y decir que no se crean la gran cosa, porque sin importar la cantidad, no tendrían oportunidad alguna contra él. De repente, los ataques de Jiren se volverían más poderosos y rápidos, dando golpes con una fuerza simplemente colosal, así como ráfagas de ki tan devastadoras, que los de la primera línea de ataque se verían en serios problemas al recibirlas, con Gohan y compañía sufriendo bastante la magnitud a la cual había evolucionado el combate, al punto que incluso Freezer sería dejado fuera de combate, al mismo tiempo que 18 también por intentar ayudar a su hermano, quien pensó que era una buena idea el seguir atacando para mantener la presión, solo para que Jiren los mandara a volar lejos de la plataforma, con 18 atrapando justo a 17 y sacrificándose para que este pueda seguir en la batalla. La pérdida de 18 sería motivo suficiente como para que Gohan entendiera que era ahora o nunca, volviendo a su forma base, comenzando a cargar ki mientras Jiren al verlo destransformado, lo vería como la mejor oportunidad para quitarse de en medio a alguien tan molesto como el híbrido, sacándose de encima a Kefla, Hit, 17 y Goku, los cuales no habrían podido evitar que Jiren llegara a Gohan, estando a punto de conectar un golpe que daría por finalizada la participación del híbrido. Sin embargo, a último minuto esquivaría el golpe, dejando extrañado al gris, y más al ser golpeado múltiples veces en diferentes zonas del cuerpo sin poder anticipar dichos movimientos, preguntando de cómo demonios hizo eso, viendo ahora a Gohan con un aura muy imponente y emanando mucha energía, dejando boquiabiertos tanto a los participantes como aún más a los dioses de la destrucción, y haciendo que seres como Daishinkan y los ángeles levanten una ceja, por no esperarse en lo más mínimo la aparición de dicha técnica en un mortal, y menos justo en este momento. Bills se quedaría en completo shock, preguntando de cómo demonios fue eso posible, a lo que Whis sonriendo diría que no esperaba menos de uno de sus alumnos, y que presiente que están a punto de ver la pelea más impresionante del torneo, al menos por ahora, pues no cualquiera podría alcanzar el Ultra Instinto, aunque sea solo la fase señal. ¿Ultra Instinto?
¿De qué demonios estás hablando? Como sea, no permitiré que me ganes con ese nuevo cambio de pelo, diría Jiren, quien nuevamente volvería a incrementar su poder, con Gohan no teniendo problemas con esto y posicionándose en pose de batalla para pelear contra este, chocando puños y causando ondas de choque tan masivas que sacudirían toda la zona, dejando bien sorprendido a Goku, por no esperar que el deseo de entrenar de su hijo no desaparecería después de lo de Budu, y que ahora se haya convertido en esto, mostrándose bien orgulloso y dándole ánimos de que puede ganar dicha batalla. Y dicho y hecho, Jiren habría intentado golpear a Gohan nuevamente, pero el Saiyajin esquivaría cada uno de sus golpes, contraatacando con golpes igual de feroces y con una altísima precisión, golpes que el participante del universo 11 no podría evitar, recibiendo un par por cada ataque que lanzaba y fallaba, seguido a que posterior a varios segundos, y de esquivar de nuevo otra ráfaga de energía, Gohan atacaría con un bombardeo de golpes a una velocidad tal, que Jiren simplemente no podría responder, tragándoselo por completo con todo y patatas, recibiendo tanto castigo que si bien lo lastimaría, lo cierto es que más que un daño real, lo que encendería más sería toda la rabia e ira que yacía oculto dentro de él. Pues no podía pensar en no ser lo más fuerte, en estar aún lejos de lo que su maestro hubiera deseado según él, ser el guerrero más poderoso de todos, aún con todo el esfuerzo, sacrificio, sudor y lágrimas que derramó para llegar a la cima en donde se supone que está, y que ahora, un don nadie, un Saiyajin sin aparente nada especial, lo esté presionando a este punto, harían hervir su sangre a magnitudes tan cataclísmicas, que este ya no lo soportaría más, liberando finalmente todo su poder, siendo algo que sorprendería a Gohan, por no esperarse que otra persona además de Piccolo tuviera un nivel tan elevado. En paralelo, Vegeta y Toppo se encontrarían dando una batalla más que espectacular, con el candidato a Dios Destructor demostrando lo eficiente y destructivo que podían ser los ataques basados en energía Hakai, complicándole las cosas a Vegeta por ser muy poderoso y la primera vez que enfrenta directamente algo como esto, pero nuevamente, el poder superior que había alcanzado con respecto a la historia original, le daría la suficiente ventaja como para resistir sus ataques, y contraatacar con los suyos propios, ganando más y más terreno con el paso de los segundos. Hasta finalmente, después de un rato de pelea, Vegeta pondría contra las cuerdas a Toppo al arrinconarlo más y más, hasta el punto de destruir sus esferas de Hakai y golpearlo de forma directa, dejando tan pasmado y sorprendido a Toppo, quien no viendo otra opción, cargaría todo su poder en una esfera Hakai para derrotarlo de una buena vez, mientras que Vegeta un Final Flash, y ambos ataques comenzarían a competir por unos segundos, hasta que la balanza se inclinaría por completo a Vegeta, superando el ataque de Toppo y haciéndolo caer de la plataforma, al mismo tiempo que el príncipe sentiría como el ki de Jiren ha vuelto a dispararse, yendo rápidamente para ver qué estaba pasando. El combate entre Jiren y Gohan habría continuado, con esta vez el Saiyajin teniendo problemas verdaderamente severos para mantenerse en la lucha, teniendo intercambios en el que saldría muy perjudicado, al Jiren ser simplemente demasiado fuerte como para conseguir causar el daño suficiente, entrando el resto de guerreros para intentar ayudar, siendo comandados por el mismo Vegeta quien conseguiría darle golpes a Jiren por tomarlo desprevenido, el cual se lo quitaría de encima con un par de golpes, para más adelante ser acribillado por todos los frentes por todos los participantes que aún quedaban en pie, viéndose afectado por un segundo, para después contraatacar con una onda de poder que arrojaría a todos lejos, donde Roshi ya no habría podido soportar más y saldría disparado por la onda de choque, saliendo de la plataforma y quedando eliminado, a la par que Jiren procedería a darles una paliza a absolutamente todos, golpeando y dejando fuera de combate temporalmente tanto a Freezer como a Goku, mientras que usaría a Vegeta como un maldito palo de béisbol, golpeando una y otra vez a 17, Ketfly Hit, y lanzando ráfagas de energía a Piccolo, Saonel y Pilina, donde el primero a duras penas lograría sostenerlos antes de caer, y viendo que esto ya se salió de las manos, comenzaría a cargar su poder para de una vez interferir. Por otro lado, Gohan ya estaría al límite y más con lo salvaje que se estaba poniendo Jiren tanto con sus amigos como con los participantes del universo 6, lanzando un Kamehameha a quemarropa que conseguiría romper la parte superior de su traje, y dejarle algunas quemaduras superficiales a un Jiren que le diría que eso no es todo de él, lanzando un puñetazo que le quitaría de golpe la transformación de la señal del Ultra Instinto y que lo dejaría vulnerable a otro ataque más que tendría toda la intención de sacar a Gohan de una vez por todas, pero siendo detenido a último minuto por una mano.
Dicha mano pertenecía a la de un Piccolo completamente transformado en su forma Orange, con Vegeta bastante malherido y sonriendo, le diría que cuando pensaba intervenir, Namekusei bastardo, a lo que Piccolo le diría con tono burlón que aparte de ver el crecimiento de su discípulo, quería ver qué tanto aguantaba al recibir una paliza, lanzando un golpe poderoso que no solo haría retroceder a Jiren, sino que lo afectaría de verdad, impactando a Bermut y su Kaioshin, los cuales si ya de por sí querían dar un grito al cielo al ver la señal del Ultra Instinto en el Saiyajin del universo 7, ahora mucho peor al ver un ser tan poderoso dentro de dicho universo también. Jiren se recuperaría inmediatamente del golpe recibido, y estando ahora más furioso que nunca iría contra Orange Piccolo, comenzando así una batalla feroz, la más poderosa y destructiva de todo el torneo del poder, trasladándose por todo el campo de batalla y rompiendo las estructuras mismas de la arena, haciendo temblar todo y dejando bastante preocupados al resto, por pensar que podrían caer al vacío en cualquier momento al esos dos no limitarse en lo más mínimo, impactando a Goku por lo mucho que cambiaron las cosas en su ausencia, y no solo por su hijo, sino que también Vegeta y hasta Piccolo demostraron haber progresado bastante, dándose cuenta que tendrá que esforzarse bastante si no quería quedar atrás de ellos. Mientras más pasaban los minutos, la batalla se iría volviendo cada vez más feroz y destructiva, con Piccolo y Jiren causándose muchísimo daño el uno contra el otro, lanzando golpes y ráfagas de ki tan descomunales, que tanto partes de sus prendas y sangre saldrían esparcidas por el suelo, siendo algo que si bien Piccolo podía controlar al tener una mejor mentalidad, Jiren no, pues estar en esta situación tan estresante lo llevaban a aumentar su rabia muchísimo más, comenzando a expulsar todavía más energía a costa de su integridad física, ante la necedad de no perder contra alguien, comenzando así a superar sus límites. Moviéndose por consiguiente cada vez más rápido, así como dando golpes cada vez más poderosos, que poco a poco irían inclinando la balanza a su favor, hasta el punto en que Piccolo cargaría un puño embullido con demasiada carga de energía, para atinarle un golpe feroz y descomunal en el estómago, haciendo escupir a Jiren esencia de la buena, lo que forzaría al marciano en un momento de completa desesperación, arrancarle a pura fuerza bruta el brazo a Piccolo, quien habría atacado en reiteradas ocasiones para quitárselo de encima, fracasando en cada uno de sus intentos y siendo arrojado lejos por una potente ráfaga de ki. Jiren pensaría que las cosas habían terminado, pero para su sorpresa, dicha ráfaga de ki se vería desviada a último momento por el mismo Piccolo, quien para incredulidad del marciano, seguiría estando todavía de pie aún pese a tener el cuerpo destrozado y el espíritu maltrecho, pero aún con la determinación de no darse por vencido pasara lo que pasara, determinación que Jiren no podría aguantar ver por mucho tiempo, y más cuando Piccolo tenía la osadía de no aceptar su derrota, cargando un poderoso mecha con Sapo para intentar reunir toda la energía necesaria para derrotar a Jiren de una vez por todas. El cual estando al borde del límite le gritaría que él no es nadie, solo un simple insecto al que aplastará a como de lugar, y que sin importar lo que haga, se verá opacado ante la verdadera representación del poder absoluto, cargando todo su poder en una esfera de energía comprimida con la intención de finiquitar al Namekiano, quien sí que estaría en un verdadero problema, al todavía no reunir el poder suficiente con el que podría eliminar a Jiren, y si recibe ese ataque de lleno, no solo será su fin, sino también el de su universo. Gohan maldeciría, no creyendo que estando tan cerca las cosas terminarían así, comenzando a golpear el suelo con verdadera impotencia, hasta que de la nada, sentiría como su cuerpo se revitalizaba al recibir una buena cantidad de energía, girando su cabeza para ver el origen de esto, viendo como Vegeta era el responsable de darle toda su energía, diciendo que deje de mirarlo con cara de idiota y termine con esto de una maldita vez, con Gohan asintiendo con una sonrisa, recuperando la fuerza suficiente como para no solo acceder de nuevo a la señal del Ultra Instinto, sino incluso lo potenciaría con la fuerza de su Super Saiyajin Blue, arrojándose directo en contra de Jiren, quien estando a punto de lanzar su ataque de energía, se vería paralizado y comenzando a escupir sangre al ser golpeado en sus zonas vitales a increíble velocidad, siendo esto provocado por el híbrido, cuyos golpes si bien estarían lejos de finalizar el combate, al menos le daría el tiempo suficiente a su maestro de preparar su técnica definitiva, lanzándosela a Jiren en ese mismo momento, quien por mucha fuerza que intentara poner para resistir el ataque, simplemente no podría, siendo arrastrado hasta finalmente salir de la arena del torneo, quedando completamente eliminado así como el mismo universo 11.
Tras esto, Gohan y Piccolo caerían al suelo completamente destransformados y exhaustos, diciendo que lo más complicado ya había terminado, y que ahora solo faltaban de que ellos arreglaran las cosas, refiriéndose a su universo y al 6, con Goku asintiendo al ver que tenía razón, desatándose la última batalla, en la que se enfrentarían Golden Freezer contra Kefla, Goku contra Hit, y 17 contra los dos Nametianos, desatándose ambas confrontaciones con las primeras dos, mostrándose muy parejas en todo sentido, mientras que en el combate de 17, este dominaría por completo la batalla, al ser demasiado para el par de Namekusei, los cuales aparte de pelear con honor, mostrarían gran sorpresa y halagarían a Piccolo por su alto incremento de poder, siendo un orgullo para su raza y de lo que pueden llegar a ser si creen en sí mismos. Es así que después de un rato de pelea, 17 conseguiría eliminar a ambos, mientras que Golden Freezer se encontraba pasándola mal con Kefla, la cual pese a ser superada, lo recompensaba bastante ante la desesperación que sufría el emperador del mal al tener una lucha tan reñida, y peor aún, con un simple Super Saiyajin cuando se supone que ya había superado ese nivel hace mucho, cargando energía para darle un golpe definitivo. Pero Kefla, viendo el carácter de Freezer, aprovecharía esto para dar un rodillazo al mentón, seguido a un golpe en sus costillas que lo dejarían sin aire, cargando todo su poder en un ataque final con el que más que seguro terminaría con Freezer, si no fuera porque este último esfuerzo agotó todo lo que le quedaba de tiempo, separando a ambas Saiyajin, las cuales estaban tan confundidas y vulnerables por el reciente suceso, que prácticamente Freezer la tendría regalada, atacándolas con todo su poder antes de que puedan siquiera reaccionar, consiguiendo sacarlas del ring y dejando a Hit como última esperanza de su universo. El cual sería el único que mostraría resultados positivos en su combate, pues mientras el resto se encontraba en dificultades, él pese a que tenía una batalla bastante pareja con este Goku definitivo, quien mostraría el poder suficiente para hacerle frente a su salto temporal, no lo sería con su Timeline, el cual usaría para limitar los movimientos del Saiyajin, y golpearlo en múltiples ocasiones, con golpes tan poderosos y tan veloces a su vista, que rápidamente se le iría dificultando, viéndose empujado más y más hasta quedar al borde de la arena. Con Hit estando más que dispuesto a sacarlo, sobre todo cuando pudo esquivar con relativa facilidad el Kamehameha de Goku, pero en eso sería atacado por la espalda y de manera rastrera por Golden Freezer, quien a pesar de verle el gusto pasar al Saiyajin por semejante problema, ya estaría demasiado harto de todo esto, lanzando rayos mortales de forma consecutiva al asesino, para después irse directo a este y lanzar una patada con el fin de eliminarlo de una vez. Sin esperar que Hit en una última oportunidad, y al ver la bajeza que hizo el maldito congelador, lo agarraría del brazo para irse juntos al vacío, quedando ambos fuera para la completa ira de Freezer, eliminándose así el universo 6, y declarando al 7 como el ganador, con Daishinkan bajando las super esferas, e invocando a Super Shenlong y pedirle al universo ganador cuál sería el deseo a elegir. Donde 17 al estar en el mejor estado de salud, pediría devolver a la vida a los universos eliminados, siendo algo que cumpliría con las expectativas de Zeno y Daishinkan, con ambos felicitando al universo 7 por su elección, y revelando los motivos verdaderos de dicho torneo, impactando a todos por aquella noticia y de lo cerca que estuvo su universo de ser eliminado, regresando a sus respectivos hogares, con Whis y Bills aparte de felicitar a sus guerreros, revivir como agradecimiento tanto a Freezer como a Goku, impactando al mismo Saiyajin quien no sabía que el ángel podía hacer eso. Mientras que Freezer, humillado y superado por todos los Saiyajin, advertiría que esto no es el final, y que tarde o temprano se volverán a ver las caras, asegurándole tanto a Gohan, Goku y Vegeta, que cuando llegue el momento, les haría morder el polvo a los tres, con Goku sonriendo de que eso lo verán en su respectivo momento, ya que tampoco se quedarán sin hacer nada y se volverán aún más fuertes, con Freezer yéndose a un lugar alejado para reconstruir su imperio, mientras que el resto festejaría la victoria de su universo, con Gohan pese a estar muy molesto con la resurrección del tirano, sentía que con el regreso de su padre, las cosas solo se elevarían a un nuevo nivel, sintiéndose seguro que aún con eso, las cosas saldrían bien al final del día. Y bueno, hasta aquí queda esta interesante teoría, al menos por ahora, que sí, ha sido un cúmulo de experiencias muy interesantes y ricas en todo este trayecto, viendo las posibles opciones para hacer de esta teoría un tanto diferente a las que suelen hacerse, y sí, parece que en cierto punto Gohan ha estado algo limitado debido a su dependencia por el Ki divino, en lugar de ir por su mayor base debido a su increíble potencial, siendo este el modo místico y eventualmente su transformación en bestia.
Sin embargo, pese a que esa era una salida muy buena para hacer de Gohan un ser simplemente roto, lo cierto es que al ser algo que por lo general, era muy obvio y repetitivo en muchas historias, quise darle un toque un tanto diferente y único, para no solo limitar de forma inteligente el crecimiento del híbrido, sino el darle protagonismo a otros personajes igual de buenos, que en la historia original pudieron dar muchísimo más, pero que por diversas cuestiones recién están teniendo el protagonismo que se merecen ya cerca al final de Z, y sí, me refiero al grandioso Piccolo, e introduciendo nuevos conceptos como la forma definitiva en Goku, y un mayor conocimiento acerca de la doctrina de los destructores mucho antes. Así que sí, puedo decir sin temor a equivocarme que estoy más que contento por el rumbo por el que se ha ido desarrollando la historia, y que puede dar para muchísimo más, aunque eso todavía lo veremos para más adelante, pues aún queda algo de camino por recorrer para llegar al tan ansiado final de Z, y con ello, también el desarrollo de más y más teorías con diferentes formatos, así como la creación de otro tipo de contenido, les aseguro que será un camino muy emocionante a partir de ahora. En fin, eso sería todo de mi parte, espero que la pasen fenomenal, que ustedes y yo nos veremos para otra oportunidad, adiós.